La meta del yoga es despertar la conciencia. Despertar la conciencia significa hacernos conscientes de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos. Conciencia en sí misma, la palabra significa ciencia con. Cuando descubrimos el porqué de algo, nos hacemos conscientes de ese algo. Mientras hacemos algo y no somos conscientes, y ser consciente muchas veces es no estar presente en lo que estamos haciendo, son actividades en el plano de la inconsciencia. La mente, el poder de la mente es impresionante, pero la mente tiene varios niveles. Tiene 4 principales, pero tiene muchos más. La mente en sí misma está constituida por el intelecto, que en el yoga se llama buddhi. La mente también está constituida por el ego, lo que nosotros llamamos la falsa identificación con las cosas, haciéndolas verdaderas y eternas. Ese es otro aspecto de la mente. El tercer aspecto que tiene la mente es la conexión con el recuerdo de lo pasado, con los sanskaras, como se llama en el yoga, y con todas las experiencias internas que traemos más allá del cuerpo y de la mente. Es decir, todo lo que está escondido, aprendido y realizado en nosotros. Y la mente en sí misma también tiene los pensamientos. ¿Okay? Sé que hay intelectos, hay pensamientos, hay recuerdos y hay egos. Por eso el poder de la mente es tan grande. La mente puede elevarnos a niveles de conciencia muy altos, pero también puede rebajarnos y llevarnos a niveles de inconsciencia muy profundas o a niveles de conciencia muy bajos. La inconsciencia es igual a la ignorancia. Cuando no conocemos el porqué de algo, somos ignorantes sobre ese algo. Los sabios, los rishis, los maestros, los iluminados seres que han habitado este planeta y que muchos de ellos siguen habitándolo como regentes, porque este planeta tiene 18 maestros regentes, lo hemos hablado en algunas de las reuniones espirituales. Esos seres que han alcanzado un estado supremo de realización, lo que son y lo que hacen es ser conscientes de lo que existe. Por lo tanto, esos seres enseñan a que el hombre, a que el ser humano despierte de su ignorancia, que en yoga también se llama avidya. Avidya es el grado más elevado de la inconsciencia. Nosotros, muchos de nuestros actos son inconscientes. Muchas de las cosas que hacemos somos inconscientes de ellas. Inclusive muchos de los pensamientos que tenemos no somos ni siquiera conscientes de ellos. La mente piensa muy aceleradamente, pero muy aceleradamente. Y nosotros no somos conscientes sino del 80 o del 70% de eso que piensa. Entre pensamiento y pensamiento no somos conscientes de que hay un espacio, de que hay un vacío en donde no hay pensamiento, tampoco percibimos ese estado.
la inconsciencia del ser humano es grande, muy elevada, cuando no conocemos en realidad cuál es el propósito de la vida. Mientras nosotros no sabemos para qué nacimos, para qué vivimos, para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y hacia dónde y qué sentido tiene el tiempo físico de lo que nosotros llamamos la vida, 80, 90, 100, 110 años, mientras no conocemos ni siquiera cuál es el sentido de ese caminar o de ese transitar en este plano de existencia, vivimos en avidia, vivimos en inconsciencia. Los seres que han despertado no son seres que son más elevados que nosotros. Digamos que son seres que comenzaron antes el camino de la realización y por lo tanto despertaron antes y son conscientes, y nosotros llegaremos algún día también a ser conscientes como son ellos. Eso nos enseña que la iluminación y el estado superior de conciencia no es solamente para seres exquisitos o seres que tienen una gracia divina. La conciencia y la iluminación es para nosotros también. Ahí hay un despertar. El primer corte con la ignorancia es saber que nosotros podemos llegar a ser lo que esos maestros y esos seres han sido, fueron y son. Eso ya rompe los parámetros de decir, bueno, eso es para esos seres, para mí no. Eso une lo mundano y lo divino, porque en lo mundano también está lo divino. En lo humano también está Dios. Eso une y rompe los parámetros que para alcanzar ese estado superior de conciencia debemos dejar de ser humanos. Eso es otro error. La divinidad se alcanza en este estado de conciencia, con este cuerpo, con nuestra mente, con estas leyes que rigen este planeta. Porque así como hay seres que habitan este planeta, hay otros planetas que también están habitados por otros seres de niveles de conciencia superiores. Lahiri Mahasaya le dijo una vez a su discípulo Paramahansa Yogananda, le dijo, de donde yo vengo no existen los celos, de donde yo vengo no existen los pares de opuestos, de donde yo vengo no hay dolor ni tristeza, de donde yo vengo hay un nivel de conciencia despierta en cada uno de los seres que llegan allá. Yo solamente he venido a mostrar lo que allá se logra, pero eso se logra aquí. Lahiri Mahasaya fue un maestro realizado que dejó un gran legado y un gran linaje de sus maestros. El primero de ellos fue Babaji, el segundo fue Sri Yukteswar, el segundo fue Lahiri Mahasaya, el tercero fue Sri Yukteswar, el cuarto fue Yogananda. Maestros iluminados que fueron despertando a discípulos y discípulos se hicieron maestros y fueron despertando discípulos que fueron maestros. Y actualmente existe un discípulo de Yogananda o varios discípulos de Yogananda, de la última red y del último linaje. Es decir, esos maestros que alcanzaron la iluminación no eran seres de otro mundo, y eso es importante entenderlo. Lahiri Mahasaya era director de un ferrocarril en la India. Era una persona normal como es nosotros. Sri Yukteswar también. Sri Satya Sai Baba y Shirdi Sai Baba eran médicos en sus vidas anteriores y eran seres naturales como somos normales, como somos nosotros. Alcanzaron la realización
a través de despertar en la conciencia de entender el sentido de la vida. Y en ese sentido, y en ese aspecto, nosotros debemos saber que el propósito de la vida es despertar y alcanzar un nivel de conciencia único, un nivel de conciencia unido con la divinidad. Eso para la mente es a veces difícil de aceptar. Una de las cosas más difíciles de avanzar en el camino espiritual es la aceptación. Que nos digan que existen otros planetas, que nos digan que nosotros podemos llegar a donde llegó Cristo, que nos digan que existen maestros que alcanzaron la iluminación, que nos digan que existen otros mundos. Eso a veces choca. El practicante espiritual debe abrir su corazón y su mente al conocimiento de lo que esos maestros iluminados han dejado, de lo que dijo Cristo, de lo que dijo Buda y de lo que han dicho y dicen actualmente. Se dice que Babaji vive en la India. Después de muchísimos años sigue viviendo en un cuerpo energético y se le aparece a ciertas personas y a ciertas entidades vivientes en momentos donde ellos no lo imaginan y enseñan esta experiencia. Lo dijo Yogananda y lo dijo Lahiri Mahasaya. Babaji se hace presente en cualquier momento. El viaje que vamos a hacer a la India el año que viene es visitar la tumba de Babaji, que aunque él sigue vivo, tiene una tumba al norte de la India. Y la maestra Shaktiananda, que ustedes conocen, que es una maestra venezolana, que vive ahora en Ecuador, que es un ser elevado, que es un ser iluminado, visitó la tumba de Babaji y me dijo una vez, me dijo, Babaji no existió. Ella fue a la tumba y se sentó. Babaji no existió, porque Babaji siempre está presente. Y yo le dije, Shakti, ¿por qué si no existió, existe una historia sobre él? Porque son seres que existiendo en espíritu toman una forma y se aparecen. Pero eso no quiere decir que tengan un fin ni que tengan un comienzo. Simplemente toman un vehículo, aparecen, hacen su trabajo y siguen. Yo no dudo de que Cristo todavía está presente, de que su amor infinito y de que su presencia y su fuerza existe aquí en la tierra. El que cierra los ojos con amor y devoción siente a Cristo, lo ve, lo llora, lo vive, porque Él está presente. Son seres de luz que vivieron en el amor. Y el amor no es algo que se pueda pesar ni medir. El amor es algo que está permanente en todo. Si nosotros nos aproximáramos al amor, si nuestra mente la lleváramos al amor, si todos nuestros pensamientos, palabras y acciones nos la lleváramos al plano del amor, pudiéramos sentir y vivir en amor permanente. Y cuando vivimos en amor permanente, podemos entender lo que esos iluminados han dejado a la tierra, no antes, porque la mente se convierte en un obstáculo para conectarse con esa energía, por el mismo hecho de que la mente rechaza aquello que no ve, aquello que no certifica. Entonces, una de las prácticas del yoga es aceptar de que es posible que existe otros mundos y que existe un mundo más profundo, más permanente dentro de nosotros, y que ese solo hecho de aceptar